Mi nombre es Heather Ward, tengo 35 años y soy ama de casa a tiempo parcial. Aunque no he estado casada mucho tiempo, llevo una vida que la mayoría de las personas llamarían feliz hasta hace poco. Anteriormente estaba soltera y completamente dedicada a mi trabajo, sin conexiones con hombres, resignada a la idea de vivir sola el resto de mi vida. Hace 2 años construí una casa, deseando en secreto que algún día pudiera vivir allí con una familia, pero ese deseo no solo no se cumplió, sino que fue traicionado de una manera que nunca podría haber imaginado. En aquel entonces, mi familia de la infancia consistía en mi padre, mi madre, un hermano mayor y una hermana menor, siendo nosotros una familia de 5. Mi padre era gentil y calmado, mientras que mi madre era todo lo contrario, extravagante y llamativa. Le encantaban las ropas vistosas y la vida lujosa. Su habitación estaba llena de bolsos y zapatos de diseñador y su tocador estaba repleto de cosméticos extranjeros. Cuando era niña, entrar en esa habitación se sentía como una ocasión especial. En ese espacio perfumado, secretamente probaba su lápiz labial o usaba sus tacones altos. Para mí era una pequeña aventura hacia un mundo glamoroso. Admiraba a mi hermana menor, Betty, que tenía 3 años menos que yo. Era como mi madre, tanto en apariencia como en personalidad. Incluso de niña, era sorprendentemente hermosa, llamando la atención donde quiera que iba. Su cabello rubio, grandes ojos y piel clara la hacían parecer una muñeca viviente. Betty siempre era el centro de atención y todos la veían como alguien a quien admirar, al igual que nuestra madre. A menudo me sentía envidiosa de Betty, quien se parecía tanto a nuestra madre y era adorada por ella. Mi madre peinaba el cabello de Betty con cariño y la vestía con atuendos adorables, tratándola como una muñeca querida. En contraste, mi cabello siempre estaba recogido de manera descuidada y mi ropa era puramente práctica. Incluso de niña, sentía una punzada de tristeza por esta disparidad. Mi hermano mayor, Brian, 2 años mayor que yo, se parecía a nuestro padre tanto en apariencia como en temperamento. Era sencillo en su aspecto, pero sincero y confiable. Tanto mi padre como Brian eran amables y gentiles, y tenía una relación cercana con ellos desde pequeña. Recuerdo cómo mi padre siempre me llevaba al parque en sus días libres, la calidez de su mano grande mientras me empujaba en el columpio permanece vívida en mi memoria. Brian, después de llegar a casa de la escuela, siempre me ayudaba con la tarea. Su voz, al explicarme las cosas, siempre era suave. Eran una familia normal hasta el día en que mi padre sufrió un derrame cerebral cuando yo estaba en la escuela intermedia, y todo cambió ese día. Llegué a casa de la escuela y encontré a mi madre llorando. Mi padre fue llevado de urgencia al hospital y sobrevivió, pero el derrame lo dejó con parálisis en el lado derecho. Poco tiempo después, un hombre que no conocía comenzó a visitar nuestra casa en ausencia de mi padre. Al principio, se presentó como alguien que ayudaba con asuntos de seguros para mi padre, pero sus visitas se hicieron más frecuentes y comenzó a quedarse hasta altas horas de la noche. Estaba claro que tenía una relación cercana con mi madre, pero yo tenía demasiado miedo para preguntarle qué significaba. El hombre vestía trajes llamativos y nos hablaba con una voz teñida del olor a cigarrillos. Aunque externamente era amable, emanaba una malicia sutil, especialmente cuando la conversación se dirigía hacia mi padre o Brian. Brian, que en ese momento era estudiante de secundaria, trabajaba a tiempo parcial después de la escuela y llegaba a casa tarde cada noche. Sabía que intentaba mantener a la familia, pero me sentía sola. Odio estar en la casa con mi madre y el hombre extraño, y anhelaba que Brian llegara temprano a casa. Pero cuando regresaba, lucía agotado y ya no tenía la energía para escucharme como solía hacerlo. Mientras tanto, Betty se acercó al hombre y fue cortejada por él. Se acurrucaba junto a él, dejándolo acariciar su cabello mientras me lanzaba una sonrisa triunfante. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que Betty ya había aprendido a sobrevivir en este mundo. El poder de una mujer reside en manipular a los hombres, murmuró una vez con satisfacción mientras se admiraba en el espejo, usando mucho maquillaje.
A pesar de ser solo una niña, su expresión era inquietantemente madura para una de 11 años. Recuerdo haber sentido un escalofrío recorrer mi columna vertebral. Un día, escuché al hombre acariciar la cabeza de Betty mientras hablaba con mi madre: solo necesitamos a Betty, los otros son inútiles, como parásitos en el mejor de los casos. Cuando vi a mi madre asentir en silencio, mi corazón se detuvo. En ese momento, renuncié a asistir a la universidad. No fue porque no quisiera estudiar, simplemente no quería que mi madre me viera como innecesaria. Si eso la hacía feliz, decidí trabajar en lugar de ir a la universidad. Pero mi hermano Brian no aprobó mi decisión. Entiendo cómo te sientes, pero al menos termina la universidad, me dijo. Siguiendo su consejo, me inscribí en una universidad nocturna. Equilibrar el trabajo durante el día y la escuela por la noche fue difícil, pero apreciaba tener menos tiempo para pasar en casa. Más que nada, nunca olvidaré la sonrisa que mi madre me dio cuando le entregué mi primer cheque de pago. Gracias, cielo, dijo abrazándome. Esa calidez es algo que aún recuerdo vívidamente. Al ver esa expresión en su rostro, me esforcé por trabajar duro cada día. Para cuando comencé a trabajar, Betty ya había entrado a la escuela intermedia y aún se parecía a nuestra madre. Betty acortó su falda escolar y usaba maquillaje en clase. Incluso cuando los maestros la reprendían, ella respondía: ¿qué pasa con querer lucir bonita? Su actitud era un reflejo de nuestras madres. Cuando me gradué de la universidad nocturna, el hombre que había estado visitando nuestro hogar ya no estaba presente. Al parecer, él y mi madre habían terminado después de una pelea. Sin embargo, poco después, otros hombres comenzaron a ir y venir de nuestra casa: vendedores con trajes, emprendedores llamativos, ejecutivos de mediana edad. Todos comenzaron a mostrarse corteses, tratando a nuestra familia con cuidado. Pero a medida que su relación con mi madre se profundizaba, sus actitudes cambiaron drásticamente. Empezaron a mostrar un desprecio abierto hacia Brian y hacia mí. Cada vez que veía zapatos de hombres desconocidos alineados en la entrada, mi estómago se revolvía, pero aún así no podía decir nada mientras mi madre sonriera a pesar de todo. Quería quedarme en esa casa cerca de mi madre: su maquillaje llamativo, el aroma de su perfume, su risa fuerte y la ocasional ternura que mostraba eran todo para mí. Contrario a mis sentimientos, un día mi madre dijo algo que me atravesó como hielo: estás en el camino, así que ¿por qué no te vas? Sus palabras eran tan frías como un cuchillo. Ella eligió a su nuevo hombre y a Betty sobre mí. Fue devastador, pero desde que mi madre lo dijo, obedecí y me fui de la casa sin tener a dónde ir. Me mudé a otro estado para quedarme con Brian, quien ya había dejado el hogar. Dejar mi ciudad natal fue difícil, pero no tenía otra opción. Brian vivía cerca de una zona industrial en un pequeño y anticuado apartamento de una habitación. Allí comenzamos a vivir juntos. Brian trabajaba en una fábrica durante el día y asistía a la escuela por la noche. Comencé un trabajo a tiempo parcial en una tienda de conveniencia cercana. Trabajaba hasta la madrugada, regresaba a casa exhausta y dormía durante el día. Esta rutina continuó por un tiempo. Finalmente, alquilé mi propio apartamento y comencé a vivir de manera independiente en esa área. Aunque Brian intentó detenerme, continué enviando dinero a mi madre incluso después de dejar el hogar. Mi madre no trabajaba y mi padre había estado hospitalizado desde su derrame. Quería visitarlo, pero tenía demasiado miedo de que mi madre me regañara. Escuché que Betty había ido a la universidad. Si ese era el caso, pensé que debía hacer lo poco que podía para apoyarla. Cada mes, mi remesa ocupaba más de la mitad de mi salario. Trabajaba horas extras y tomaba turnos adicionales los fines de semana, haciendo lo que fuera necesario para seguir adelante. Mantuve mis propios gastos al mínimo y estaba bien con eso. El pensamiento de ser útil para mi madre era lo que me sostenía durante 15 años. Nunca falté a enviarle dinero a mi madre cada mes. Nunca vi su sonrisa ni escuché palabras de gratitud. Cada vez que llamaba,
siempre iba al buzón de voz. Incluso cuando enviaba cartas, nunca recibía respuesta. Aún así, lo continué. Era la única manera en que podía sentirme conectada a mi madre. Durante ese tiempo, trabajé incansablemente. Comencé como trabajadora de oficina en una pequeña empresa, pero asistí a la escuela nocturna para obtener calificaciones que me permitieran cambiar a un trabajo mejor remunerado. Allí me encargaron trabajos de contabilidad. Mi jefe apreciaba lo diligente y silenciosa que era. Por una vez, me alegré de que ser sincera fuera mi fortaleza. Incluso construí una casa. Pagar el préstamo fue difícil, pero logré hacer los pagos cada mes sin falta. Justo cuando decidí vivir una vida tranquila, conocí a mi actual esposo, Kan. Kan, que originalmente trabajaba en un departamento diferente de la misma empresa, vino a trabajar temporalmente en el mío. Mi primera impresión de Kan fue que era como el hijo que alegraba incluso a alguien tan sencilla como yo. Escuché que había trabajado en otra profesión antes de unirse a nuestra empresa. Kan era humilde y respetuoso con todos los que conocía. Admiraba cómo permanecía alegre sin importar lo ocupado que estuviera e intentaba hacer felices a los que lo rodeaban. Kan siempre era el centro del grupo, pero nunca se imponía sobre los demás, sino que escuchaba atentamente y sacaba lo mejor de las personas. Al verlo, me sentí atraída hacia él. Ken, a su vez, estaba impresionado por lo seriamente y silenciosamente que trabajaba, a pesar de asumir que yo era. Un día, después de una serie de noches largas en el trabajo, Kan me entregó una taza de café. Heather, siempre estás trabajando demasiado duro. Necesitas tomarte un descanso de vez en cuando. Ese pequeño acto de bondad tocó profundamente mi corazón. Como teníamos la misma edad, naturalmente comenzamos a hablar más. Eventualmente, empezamos a comer juntos y, antes de darme cuenta, estábamos saliendo. 2 años después de habernos conocido, nos casamos. Kan me aceptó completamente, incluyendo mi complicada historia familiar. Me encanta lo seria y reservada que eres, Heather. Incluso ese poco de terquedad, dijo con una sonrisa. Sus palabras me salvaron más de lo que él podría saber. Después de dejar la casa de mi madre, nunca imaginé que tendría una familia propia. A los 35 años, finalmente encontré un nuevo rayo de esperanza en Kan. Nuestra boda fue pequeña, solo asistieron mi hermano y su esposa. Envié invitaciones a mi madre y a Betty, pero no hubo respuesta. Aún así, los padres y parientes de Kan me recibieron calurosamente. La madre de Kan, en particular, me trató como a su propia hija. Por primera vez, sentí el amor de una verdadera madre. No he regresado a mi casa de la infancia en 15 años, el miedo a ser rechazada por mi madre me ha mantenido alejada, incluso durante fiestas como Navidad. Aún así, quería informarle sobre mi matrimonio, así que le escribí una carta. Sabía que no recibiría respuesta, pero quería decirle que era feliz. Durante nuestro noviazgo, ya había presentado a Kan a mi hermano. Cuando mi hermano se enteró del historial laboral de Kan, al principio fue un poco cauteloso. Sin embargo, al conocer la personalidad sincera de Kan, sus reservas desaparecieron gradualmente. Mi hermano tiene su propia familia y, desde que me casé, hemos pasado tiempo juntos como familias. Su esposa es alegre y sus 2 hijos son adorables. Los fines de semana, a menudo somos invitados a la casa de mi hermano, donde disfrutamos de comidas animadas juntos. ¿Sigues enviando dinero a mamá algún día?, me preguntó mi hermano con un tinte de preocupación en su voz. Sí, envío 1,500 pesos cada mes. Kan también lo sabe. Mi hermano parecía ligeramente exasperado, pero no tenía intención de detenerme. Creía firmemente que mi dinero estaba ayudando a mi madre, y esa creencia me mantenía en marcha cada día. Aún así, mi hermano continuaba mirándome con ojos preocupados. Un día, mi teléfono sonó. La llamada era de mi hermana menor, Betty. Como mi madre, no había visto a Betty ni una sola vez desde que me fui de casa.
Debía tener 32 años ahora. Cuando vi su nombre en la pantalla, mis manos temblaron con una mezcla de ansiedad y curiosidad. Contesté la llamada. Hola, hermana, ¿cómo estás? Hace mucho que no nos vemos. La voz de Betty era la misma de siempre, alegre y despreocupada. Al reírse brillantemente, sentía como si el tiempo se hubiera detenido. Su voz no había cambiado en absoluto en 15 años. Escuché que te casaste, estoy sorprendida. Tu esposo debe ser algo realmente especial para haberte elegido, dijeron sus palabras de manera dura, especialmente para alguien que se reconecta después de tanto tiempo. Pero me mantuve tranquila y le pregunté el propósito de su llamada. Su habitual mezcla de sarcasmo y desdén era evidente en su tono. ¿Qué necesitas?, pregunté. Ella se rió de nuevo, una risa tan molesta como la recordaba. Siempre había luchado con Betty. Aunque se parecía a nuestra madre y era adorada por los adultos, su actitud arrogante me había irritado desde la infancia. Quiero celebrar el 60 cumpleaños de mamá. Me gustaría hablar al respecto. ¿Puedo ir a tu casa?, preguntó. Sus palabras hicieron que mi corazón se congelara con sospecha. Lo último que quería era que Can conociera a Betty. Cualesquiera que fueran sus intenciones, instintivamente sentí que no podían ser buenas. Consultaré con mi esposo. Te llamaré de vuelta, respondí, terminando la llamada. Esa noche, le conté a Can sobre la conversación. No solía discutir mucho sobre mi familia, pero Can sabía que Betty y yo no nos llevábamos bien. Como esperaba, Can dijo, ¿por qué no dejar que ella venga? Ha pasado tanto tiempo, ¿no? Aunque apreciaba su amabilidad, me sentí conflictuada. Estaba agradecida por su comprensión, pero un persistente sentimiento de inquietud permanecía. Aún así, saber que tenía a Can a mi lado me dio coraje, así que decidí invitar a Betty el siguiente domingo. Para ser honesta, no esperaba con ansias verla. Por el tono de su llamada, no parecía haber cambiado en absoluto. Los días pasaron rápidamente y, antes de darme cuenta, llegó el domingo. La noche anterior, yacía despierta mirando el techo, preguntándome qué podría estar planeando Betty y por qué ahora, después de 15 años. Por la mañana, Can y yo condujimos a la estación más cercana para recoger a Betty. En el auto, Can intentó animarme con chistes, haciéndome reír. Su amabilidad ayudó a calmar un poco mis nervios. Aparcamos en la estación y, mientras salía para esperar, vi a Betty saludando y caminando hacia nosotros desde la distancia. Los 15 años habían traído algunos cambios en su apariencia, pero su caminar y expresiones eran exactamente como la recordaba. Llevaba ropa llamativa y lápiz labial rojo brillante, pareciéndose a nuestra madre. Betty no estaba sola, había traído a un amigo masculino, Ryan. Ryan parecía estar en sus finales de los 30, delgado y con un aire de inquietud. Betty presentó a Ryan como su socio de negocios. Al entrar al auto, Betty comenzó a estudiar la cara de Can a través del espejo retrovisor. Su mirada tenía el mismo brillo calculador que nuestra madre solía tener al mirar a los hombres. Cuando llegamos a casa, Betty comenzó abiertamente a coquetear con Can. Can, eres un hombre tan maravilloso. ¿En qué tipo de trabajo estás? Su dulce voz hacía preguntas una tras otra. Sin embargo, Can permaneció compuesto e incluso cambió el enfoque hacia mí, mostrando su cuidado. Cuando Can puso su mano sobre mi hombro, vi una fugaz dureza en los ojos de Betty. De repente, Betty sacó el tema de la casa que había construido. Afirmó que nuestra madre quería vivir conmigo. Mamá estaba tan feliz cuando escuchó sobre tu casa. Dijo que no podía creer que Heather hubiera construido una casa. Había una calidez fingida en la voz de Betty. Somos familia, ¿verdad? Mamá siempre se ha preocupado por ti. Sería genial si mamá pudiera vivir contigo. Su sugerencia me sacudió. ¿Podría vivir con mi madre nuevamente después de 15 años? Sin embargo, también sentí una extraña sensación de inquietud. Si mamá estaba realmente feliz con mi matrimonio,
¿Por qué no se había comunicado directamente conmigo? Algo en las palabras de Betty insinuaba motivos ulteriores. Después de ese día, Betty comenzó a visitarme con frecuencia, a veces incluso intentando reunirse con Can a solas. Quiero hablar de negocios, decía. Invitaba a Can a salir a comer, pero Can amablemente rechazaba cada vez. Aunque me sentía incómoda, elegí confiar en Can. Él entendía mis sentimientos. Heather, eres la única para mí, decía Can, abrazándome con fuerza. Sus palabras me daban una profunda seguridad. Entonces, llegó el día de la celebración del 60 cumpleaños de mamá. Betty me pidió que trajera la escritura de mi casa como regalo para mamá. Si la pones a nombre de mamá, ella estará muy feliz, dijo Betty. Las alarmas sonaron en mi mente ese día. Visité la casa de mamá después de 15 años. El exterior de la casa se veía igual, pero tenía una sensación desolada y descuidada. El jardín estaba lleno de malezas y los parterres que mi padre una vez cuidó habían desaparecido. Al acercarme a la puerta principal, escuché voces desde el interior, mamá, Betty y Ryan. Me detuve en seco. Pero Betty, vas a compartir el dinero de la venta de la casa conmigo, ¿verdad? La remesa de Heather no es suficiente para sobrevivir, dijo mamá. Su voz ya no tenía la fuerza que tenía antes, había un tono de súplica débil en la voz de mi madre, uno que antes no estaba presente. Por supuesto, mamá, somos familia, ¿no? Además, Heather seguirá enviando dinero mientras le digas que estás teniendo dificultades. Ella te dará lo que necesites, dijo Betty con una voz cargada de cálculo frío. Mi pecho se apretó. ¿Mis 15 años de esfuerzo valían tan poco? El dinero que enviaba cada mes solo había servido para su estilo de vida indulgente y Can es tan apuesto, ¿no? Honestamente, Heather, lo has hecho sorprendentemente bien para ti misma, añadió Betty con un toque de envidia en su voz. Pero él no cede en absoluto. ¿Crees que he perdido mi encanto? Su frustración era evidente, había estado intentando seducir a Can. No, nunca has sido tan encantadora como siempre, Betty. Ese hombre es solo un poco de desafío. ¿Has tratado con alguien como él antes? La voz de mamá, una vez tan fría hacia mí, ahora desbordaba calidez mientras consolaba a Betty. Ryan intervino, deberías rendirte con él. Ese tipo no es un hombre ordinario. Incluso yo puedo ver lo reservado que es como... La voz de Betty interrumpió bruscamente, nunca mente, olvídalo. Solo olvida al esposo de Heather y concéntrate en conseguir la casa en su lugar. Exhalé profundamente. De pie en la puerta principal, Can no me había dicho nada, pero había evitado hábilmente los avances de Betty. Su bondad silenciosa me golpeó más fuerte que nunca. Con determinación, apreté el timbre. El sonido resonó y la conversación dentro se detuvo abruptamente. Betty apareció en la puerta. Oh, Heather, ¿has venido? Su falsa sorpresa me hizo sentir un escalofrío en la columna vertebral. Su naturaleza calculadora estaba justo debajo de su fachada alegre, más clara ahora que nunca. Cuando entré en la sala de estar, mi madre se levantó con una sonrisa. Habían pasado 15 años y había envejecido. Su maquillaje antes pesado ahora era tenue y tenía mechas blancas en el cabello, pero el brillo calculador en sus ojos permanecía sin cambios. Heather, ha pasado tanto tiempo. Felicidades por tu matrimonio. Leí tu carta. Me alegra que hayas encontrado un hombre tan maravilloso, dijo. Ni siquiera había respondido a mi carta, pero forcé una sonrisa. En el fondo, sabía que sería la última vez que la vería. Gracias, mamá, y feliz 60 cumpleaños, dije mientras le entregaba un regalo. Los ojos de mamá se iluminaron. No había rastro de la calidez que una vez admiré en su mirada, solo codicia revoloteaba dentro de ella. Saqué un sobre de mi bolso y se lo di. Ella lo abrió rápidamente y revisó su contenido. Al ver la copia de la escritura, sus ojos se llenaron de lágrimas.
Heather, qué regalo tan maravilloso, dijo, incluso sabiendo que era un acto. Sus lágrimas tiraron de mi corazón. Durante 15 años, había trabajado incansablemente para ver esta sonrisa. Por un breve momento, esos sentimientos resurgieron, pero no me dejaría engañar de nuevo. Mamá, ¿cómo está papá? ¿Aún está en el hospital?, pregunté. Su expresión se congeló por un segundo. Ya sabía la verdad, podía ver su inquietud tan claramente como si estuviera escrita en su rostro. Sí, él todavía está allí, pero está mejorando. Por cierto, Heather, ¿puedes aumentar un poco tu remesa mensual? Las facturas del hospital son... Mamá intentó cambiar de tema. Estaba claro que estaba usando los gastos médicos de papá como excusa para extraer más dinero de mí. Una oleada de culpa hacia mi padre surgió dentro de mí. Está bien, transferiré 50,000 pesos a principios de la próxima semana. Por favor, úsalo para papá, dije. Mamá y Betty iluminaron sus ojos con codicia. Mamá me abrazó fuertemente, con lágrimas corriendo por su rostro. Su calidez era palpable y el aroma familiar de su perfume llenó mi nariz. Gracias, eres una hija tan buena, dijo. Aunque sabía que el abrazo no era sincero, las lágrimas corrían por mis ojos. Este sería nuestro último abrazo. Sabía que nunca volvería a llamar a mi madre. 15 años de emociones me invadieron de una vez. Bueno, debería irme, dije mientras me ponía de pie y trataba de reprimir mis sentimientos. No tenía sentido quedarme más tiempo. Ya ha pasado 15 años, dijo Betty con un tono cargado de insatisfacción. Había un rastro de desesperación en su voz, insinuando que aún tenía algo bajo la manga. En la puerta, Betty se despidió. Vuelve pronto y saluda a Can de mi parte, dijo con un tono sugerente que me hizo sentir un escalofrío en la columna vertebral. Su codicia ya no estaba oculta. Cuando llegué a casa, Can me esperaba con una cena cálida preparada. ¿Cómo te fue?, preguntó suavemente. Su voz rompió la represa que contenía mis emociones y todo se derramó. Era justo lo que esperaba, respondí. Ken me abrazó silenciosamente en sus fuertes brazos. Finalmente, me permití llorar libremente. Escuché todo lo que sucedía afuera. Ken dijo suavemente, acariciando mi cabello, está bien, no dejaré que nadie te lastime de nuevo. Esa noche le conté a Can todo sobre cómo admiraba a mi madre de niña y trabajaba incansablemente para ganar su aprobación, sobre mis sentimientos complicados hacia Betty y sobre los 15 años que pasé persiguiendo la simple esperanza de ver la sonrisa de mi madre. Aunque todo fue en vano, esos años me habían hecho más fuerte. Ken escuchó en silencio, sus ojos llenos de profunda comprensión y amor. Finalmente dijo, Heather, no eres solo la hija de alguien. Eres Heather, y eso te hace increíble. Esas palabras aligeraron una carga de mis hombros. Por fin, estaba libre de mi madre y Betty. La semana siguiente, como se esperaba, Betty llamó furiosa. Los 50,000 pesos no habían sido transferidos a la cuenta de mamá. Su voz era frenética, ya no capaz de mantener una fachada. Te envié a la cuenta de papá, dije calmadamente. ¿Qué? La voz de Betty se atascó en su garganta. Espera, no me digas que ni siquiera conoces el número de cuenta de papá. ¿No lo has estado cuidando durante 15 años? Escuché a Betty jadear al otro lado de la línea. Estaba claro que su compostura se estaba desmoronando ante el giro inesperado de los acontecimientos. Betty, papá está con Brian ahora. Él sabe que lo abandonaste. Brian lo acogió después de eso. Por cierto, Brian ahora es el CEO de una importante compañía de comercio. Eso es una mentira. La voz de Betty temblaba, como si sus planes cuidadosamente elaborados se derrumbaran bajo sus pies. Y otra cosa, la escritura que te di era una copia. Todavía tengo el original. La casa ya está demolida. Preferiría destruirla que dejar que la tengas tú. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo?
La voz de Betty tembló mientras sus ambiciones se derrumbaban. Oh, y una cosa más, olvidé mencionar que Can solía trabajar como consejero para una agencia de investigación privada. Tenemos todas las pruebas de tu fraude. La policía ya ha sido notificada. La línea se cortó. Lo último que escuché fue la respiración agitada de Betty, llena de puro terror. Unos días después, mamá y Betty fueron arrestadas. Resultó que habían estado ejecutando estafas matrimoniales e inversiones durante años. Los daños totales ascendieron a varios millones de dólares. Incluso el dinero del seguro de papá había sido robado por ellas. Ryan también fue arrestado como cómplice. Algunas personas nunca aprenden, murmuré, suspirando mientras leía el artículo de noticias. Las fotos de mamá y Betty estaban pegadas en el periódico, pero ya había terminado. Pero ya terminó ahora, dijo Can, envolviendo su brazo alrededor de mi hombro en su abrazo. Sentí un profundo alivio. Sí, ya terminó, pero todavía me siento un poco triste. Eso es natural, pero Heather, me tienes a mí y a Brian, su esposa y nuestro bebé en camino, sonreí ante las palabras de Can. Después del caos, descubrí que estaba embarazada. Ahora tengo lazos irreemplazables que significan todo para mí, la familia de mi hermano, la nueva vida que crece dentro de mí y, lo más importante, Can, mi compañero perfecto. Hey, Can, dije. Sí, construyamos una casa juntos esta vez. La cara de Can se iluminó con una sonrisa radiante. Por supuesto, pero esta vez hagamos una habitación para el bebé. Enterré mi rostro en el pecho de Can. Esto es felicidad ahora mismo. Sé que tengo verdadera felicidad. A veces todavía pienso en mamá y Betty, pero ya no me arrepiento. Esos 15 años no fueron en vano por su culpa. Ahora entiendo el verdadero significado de la familia. Al mirar el plano de nuestra nueva casa, una sonrisa tranquila cruzó mi rostro. Esta casa seguramente estará llena de luz cálida y, dentro de esa luz, florecerá una nueva vida. Aquí es donde comienza mi historia, una historia que es verdaderamente única y mía.